Hola, muy buenas, te doy la bienvenida a este espacio y vamos a estar un ratito aquí juntos contándote cositas que creo que te van a ayudar. Mira, si llevas tiempo con dolor crónico, seguramente pues has probado de todo. Fármaco, fisio, infiltraciones, pruebas médicas. Y bien, pues hoy quiero contarte cuál es ese error que todos cometemos al intentar curar el dolor crónico y cuál es la alternativa que realmente funciona y que se ha demostrado. Antes de nada, quiero decirte que cuando me refiero a dolor crónico, me refiero a cualquier tipo de dolor musculoesquelético, ya bien sea de espalda, brazo, codo, cadera, rodilla, dolor de tipo ciática, de la ATM, de la articulación temporomandibular y también de síntomas que están asociados, por ejemplo, cansancio, ansiedad, fatiga, etcétera. ¿Vale? Esto quiero que quede claro porque el dolor se generaliza mucho, pero quería concretar todo esto. Así que haciendo esta aclaración, ahora sí, vamos a seguir. Dejadme presentarme rápidamente para aquellas personas que no me conozcan. Mi nombre es Ángela Sierra, soy fisioterapeuta especializada en dolor crónico y terapeuta TRD, de la terapia de reversión del dolor. Y bueno, pues mi misión es ayudar y acompañar a esas personas a revertir el dolor crónico musculoesquelético y cualquier otro síntoma disfuncional asociado, pues para que puedan recuperar sus vidas, ¿no? Finalmente, que es lo importante. ¿Y cómo? Pues a través de la terapia de reversión del dolor, que es un método de vanguardia con un paso a paso que está evidenciado científicamente y que es de forma natural, es decir, sin medicación. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con esta clase que he preparado pues para vosotros con mucho cariño para que sepáis de esa forma clara cuál es el mayor error que cometemos cuando queremos revertir el dolor crónico y qué podemos hacer en su lugar. Mira, durante años nos han hecho creer que si hay dolor es porque hay un daño en el cuerpo, ¿no? Buscan ahí una fotografía, una radiografía, hacen pruebas, si hay una contractura, si hay una hernia, si hay algún tipo de inflamación que justifique ese dolor, ¿vale? Y por eso buscamos soluciones únicamente en lo físico, ¿no? Con masajes, con tratamientos médicos, incluso con cirugía. Pero claro, ¿y si eso ya no fuera la verdadera causa? Bueno, nunca lo fue, pero ahora es cuando se ha demostrado, ¿no? De hecho, tengo muchos consultantes que han revertido el dolor y que se habían operado, pero el dolor seguía, ¿no? Entonces, esto es una creencia que nos limita, que el dolor crónico es igual a una lesión. Vamos a seguir adelante. El gran error es seguir apagando incendios que no existen. Digamos que tratamos esos músculos, esas articulaciones, esos huesos, pero en realidad el dolor no es causado porque haya una lesión. El dolor crónico es más bien una alarma que se ha quedado encendida, aunque el fuego ya se apagó. Digamos que te lo voy a contar mejor para entender esto bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a poner que mm, entendiendo que una alarma de incendio es el dolor es la alarma y el incendio es la lesión, vamos a poner tres situaciones diferentes. La primera es que hay un incendio en tu casa, la alarma de fuego se activa, ahí funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa alarma se active para saber que hay un incendio y salir pitando de ahí, ¿no? Esto ocurre cuando tenemos una lesión, un accidente, una fractura, el dolor se activa y necesitamos saberlo para ir al médico y que nos ponga el tratamiento correspondiente, ¿vale? Ahí no hay ningún tipo de problema porque el dolor sería necesario. Pero hay dos situaciones diferentes más que podemos tener, que es la segunda, que hay un incendio, la alarma se activa y cuando el incendio se apaga, en vez de apagarse la alarma, se queda encendida. Esto puede ocurrir y ocurre también en situaciones de dolor. Por ejemplo, cuando hay un esguince de tobillo, yo como fisio lo he vivido mucho, ¿no? Como un ejemplo, hay un esguince de tobillo, hay una lesión en esos ligamentos
Y cuando esos ligamentos ya están recuperados, ha pasado el tiempo que necesitaban con esa rehabilitación, la persona estaba hasta corriendo, el dolor seguía encendido. Es decir, la alarma se queda encendida, ¿vale? Esto pasa mucho, mucho, mucho en los casos de dolor. Y después también se puede haber una tercera situación en el que no hay ningún tipo de incendio, nunca lo hubo, pero la alarma de repente se activa sin razón. Esto seguro que lo habéis vivido también. Estar en una situación, en una casa o en algún lugar donde la alarma de incendio se activa, pero en realidad no había ningún tipo de incendio. Bien, pues esto también puede ocurrir. Imagina que en tu casa se dispara esa alarma de incendio, llamas a los bomberos, pero cuando llegan, pues ya pues te dicen no hay fuego, no hay problema. El problema entonces aquí no es el incendio, el problema es la alarma que se ha quedado encendida. Y por más que los bomberos vengan y que los llamemos una y otra vez, la alarma seguirá sonando. Entonces, aquí lo que hace falta no es un bombero, sino que necesitamos un electricista que arregle ese sistema de alarma, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Entonces, con el dolor crónico ocurre exactamente lo mismo. Los bomberos serían los médicos, los fisios, esos tratamientos que van a lo físico, pero aquí el verdadero problema en el caso del dolor crónico es que el sistema de alarma es la mente. Digamos que nosotros desde la TRD, desde la terapia de reversión del dolor, es ahí donde actuamos, en la mente. Digamos que somos esos electricistas que trabajan en esa activación de la alarma que se queda encendida. Bien, como te decía, los bomberos son los médicos, los fisios y las personas que trabajan desde lo físico. Y los electricistas son los terapeutas TRD que trabajan desde la mente. Entonces, lo importante aquí es que sepas que para desactivar esa alarma, para revertir el dolor crónico, necesitas un electricista o, o a lo mejor no necesitas un profesional, pero necesitas ir a intervenir en esa mente para desactivar el dolor crónico y no ese bombero que estoy segura pues que has ido a varios bomberos de estos tipos, ¿no? Médicos, fisios, otros profesionales que te han dicho que el fuego ya está apagado o que no es la causa, te habrán dicho diversas cosas, pero al final tú sigues en la misma situación. ¿Te resuena todo esto? Y bueno, esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice la ciencia, porque numerosos estudios ya muestran, pues, esto que ves aquí, ¿no? Que hay muchísimas personas con resonancia que están llenas de artrosis, hernia, desgaste y que no tienen ningún tipo de dolor. Y también ocurre todo lo contrario, que hay quienes sufren de dolores intensos, con pruebas médicas, que son completamente normales, que te dicen que todo está bien y que tienen ese dolor, ¿no? Entonces, el dolor crónico no depende de ese estado físico, sino que depende de cómo funciona o cómo está funcionando ese sistema de alarma, si se ha quedado encendido o si se ha activado sin que realmente sea necesario. Y esto en realidad es una buena noticia, porque aunque eres uno de los casos que te han diagnosticado hernias, protusiones, te han dicho que tienes una inflamación y te han dicho que todo esto es lo que causa tu dolor, pues en realidad la buena noticia es que tu dolor no significa que tu cuerpo esté dañado, que sea frágil, que eso que hay sea la causa del dolor, porque hay muchas personas con inflamación, con hernia, con artrosis, que no tienen dolor, sino que significa que tu alarma se ha quedado activada sin que sea necesario. El verdadero trabajo aquí entonces está en enseñarle a la mente a calmarse, a decirle que no estás en peligro, a darle seguridad y a confiar de nuevo. Y esa interpretación que hace la mente es totalmente inocente e inconsciente por tu parte, ¿vale? Es importante que sepas que no es tu culpa y quiero que lo tengas muy en cuenta porque mm, en las situaciones de dolor muchas veces de forma sin quererlo nos hacen sentir o nos sentimos culpables porque hacemos X movimiento o porque hemos hecho tal cosa. Entonces, no eres el culpable o la culpable de esta situación y esto es muy importante
tenerlo en cuenta. Entonces, sabiendo que el mayor error es trabajar los tejidos cuando queremos desactivar la alarma, ahora te voy a dar ese camino alternativo que se ha demostrado que es la terapia de reversión del dolor, que es ahí donde trabajamos directamente con esa alarma. Es ahí donde trabajamos como si fuéramos los electricistas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues enseñar a la mente a interpretar de una forma segura, reduciendo el miedo y recuperando esa confianza en el cuerpo, en la mente, en nuestro organismo. Es como resetear ese sistema eléctrico y ahí es donde la alarma deja de sonar. Esto es un proceso, no se hace de un día para otro y lo que trabajamos mucho pues lo que tenéis aquí, entender el dolor desde la neurociencia, desde lo que sabemos para que tú comprendas cómo funciona tu alarma. Gestionar las emociones a través de herramientas para calmar la mente. Esta parte de emocional es muy importante, para mí es el pilar estrella porque em, muchas personas lo tienen muy claro que el dolor tiene relación con las emociones y hay personas que piensan que no tienen nada que ver, que son dos cosas diferentes. Pero en realidad lo que se ha demostrado es que un tratamiento que no aborda las emociones, un tratamiento del dolor crónico que no aborda las emociones, es un tratamiento que se queda corto. Entonces esto es muy importante incluirlo en el tratamiento. ¿Qué más? Pues trabajamos con el miedo y todo esto con la finalidad de dar seguridad, de recuperar la confianza y de volver a movernos y a vivir con seguridad y en libertad. Y además de la evidencia científica, como te comentaba, ya hemos acompañado, lo hemos visto ya en la clínica, ¿no? Que ya hemos acompañado a muchas personas que vivían atrapadas con tratamientos físicos sin éxito, hasta que llegaron a entender que el problema no era su cuerpo, sino que era la alarma que se había quedado activada. Como por ejemplo Javier, que dejó de patinar, dejó de trabajar, era profesor de educación física, estaba depresivo porque no podía hacer absolutamente nada y desde que descubrió la TRD, hoy ha vuelto a patinar con confianza. Si os enseñara un vídeo de él a día de hoy, os quedáis alucinados con lo que hace patinando. Y bueno, veis aquí que hay también otros testimonios que podéis verlos completos en mi canal de YouTube, en el podcast de la TRD, en Instagram, ¿vale? Hay muchos casos ya que se han recuperado pues con este abordaje de vanguardia. Y ahora ahora que ya sabes cuál es el mayor error, tratar un incendio que no existe o buscar el incendio o seguir llamando a los bomberos, sabes que el camino real es trabajar con esa alarma, llamar al electricista o trabajar tú como electricista. Y ahí es donde entra la terapia de reversión del dolor. Así que quiero que sepas que es posible revertir tu dolor, pero cambiando ese enfoque y quiero invitarte pues a dar ese primer paso. Si quieres que sea conmigo, puedes escribirme un email al correo hola@tratandoeldolor.com y puedes contarme tu caso, podemos valorar tu caso individualmente, veremos qué es lo mejor en tu caso particular, si necesitas más información, también te puedo enviar, hay mucha información que con evidencia de todo esto, que por un lado muchas personas me preguntan, pero ¿y cómo esto no lo conocía antes? Pues mira, hay varias razones, ¿no? Pero por un lado, a veces nos interesa contarlo porque es algo totalmente inocuo, es natural, no tienes nada que perder, no tiene efectos secundarios y es algo que te da a ti la capacidad de aprender, de saber qué hacer y eso es muy, muy, muy empoderante, ¿no? Bueno, te empodera. Y después, por otro lado, es vanguardia, es decir, también lleva años, cuesta llegar, que lo que se demuestra cuesta que llegue a la clínica, a los profesionales y más aún a los consultantes, ¿no? O a las personas que lo sufren. Entonces, bueno, recuerda, perdón, que naturalmente no estamos hechos para sentir dolor de forma constante, así que ya sabes que
no te conformes con vivir dolor para siempre, aunque te lo hayan dicho, porque es lo que se pensaba anteriormente, que el dolor crónico ya era para siempre, pero es algo que ha quedado totalmente obsoleto. Y bueno, ya estamos llegando al final de este vídeo, de esta presentación, y quiero que te quedes con una idea muy clara, ¿no? Quiero que recuerdes que si llevas mucho tiempo con dolor crónico de cualquier tipo y nada te ha funcionado, quiero que sepas que no es tu culpa, que el problema no es que tu cuerpo esté roto, ni que seas más frágil que los demás, no es nada de eso. El error es que hemos seguido buscando, porque nos lo han contado así, hemos seguido buscando fuego donde donde no lo hay, donde ya se apagó o donde nunca lo hubo. Y la buena noticia es que tu dolor sí puede revertirse. Así que, bueno, lo que necesitas es aprender a calmar, apagar esa alarma que está sonando sin ningún motivo. Y ese camino es lo que recorremos, es el que hacemos, es el que te enseñamos en la terapia de reversión del dolor. Y si quieres seguir profundizando, pues te invito a ver los recursos que tenemos en mis redes sociales, tenemos un podcast y puedes escribirme, como te decía antes, si quieres empezar a trabajar juntos. Y bueno, hasta aquí el webinar, el vídeo de hoy. Me despido con este mensaje, que el dolor crónico sí puede revertirse. Espero que te haya gustado, espero que te haya inspirado, espero que te haya dado esperanza, que te haya ayudado y que te haya aclarado dudas, quizá todo lo contrario. Te han podido surgir muchas otras, pero bueno, para eso estamos. Es un proceso, va poco a poco. Ten en cuenta que esto es algo que si es la primera vez que lo escuchas puede sonar raro, es normal. Nos han contado siempre algo totalmente diferente y todo cambio, como este, que es un cambio de paradigma brutal, pues a veces cuesta, pero seguir tratando el dolor desde los tejidos, pues realmente es algo que ha quedado obsoleto, lo dice la ciencia. Em, y bueno, te animo a seguir aprendiendo todo esto. Es una información muy útil, muy liberadora, que tiene mucha lógica porque es algo que cuando lo explico me lo dicen mucho, ¿no? Así que, bueno, estaré aquí para lo que necesites y sin más, me despido, os mando un abrazo muy fuerte y con mucho cariño y espero que sea hasta la próxima o hasta pronto. Un saludo.